Qué lindo es Dios. Juan capítulo 6, cuando todos lo tengan, lo expresan con un amén. Qué bueno. La palabra del Señor leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús alimenta a 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que coma cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase tan solamente un poco. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice Juan: mas, ¿qué es esto para tanto? Andrés dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, maestro, ¿para qué da esto? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Felipe le había dicho 200 denarios.
no dan para comprar pan y darle a cada uno tan siquiera un poco. Entonces Jesús les dio a ellos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, porque él no necesitaba que lo hicieran rey, porque él ya era el rey. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta impartición poderosa de tu palabra. Padre, gracias porque la mesa está servida. Y tú no dejarás a ir a nadie, a ninguno de nosotros, con hambre. Tú nos darás no un poco, tú nos darás hasta que estemos saciados. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Celebramos su palabra en esta mañana. Los niños pueden pasar a comerse su pan al lado izquierdo. Pan, la palabra impartida del cielo. Mientras nosotros vamos a comer pan y vamos a comer también pescado. Vamos a comer pan y vamos a comer pescado. Voy a comer pan y voy a comer pescado. Yo voy a comer pan y voy a comer pescado hasta que esté saciado. Qué lindo es Dios. Este relato, este milagro que se encuentra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran este milagro. Y tuvo lugar al comienzo del 3er año del ministerio de Jesús, de su ministerio público. Los apóstoles, en Marcos capítulo 6, verso 38, también lo narra. Los apóstoles acababan de volver de Capernaum, de su primera misión de predicación. Quizás se sentían entusiasmados por su éxito. Quizás se sentían fatigados y molidos de los pies, reconociendo y molidos de los pies porque era a pie que se caminaba en aquellos lugares montañosos, colinas, lugares difíciles de transitar. Jesús les había hecho una impartición
y los bendijo y los envió. En Lucas capítulo 9 nos dice, verso 1, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Allí estaba Jesús con sus 12 discípulos, los estaba impartiendo, los estaba equipando de lo que él tenía, los estaba impartiendo de lo que él cargaba, de su esencia. Y dice el verso 2 de Lucas 9, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios. Ellos no se estaban predicando a ellos mismos, ellos estaban predicando el reino de Dios. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: oye, Herodes, Juan, a quien tú enviaste a decapitar, ha resucitado. Herodes, Juan ha resucitado de los muertos. El verso 8 dice: otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero algo sobrenatural está pasando en esta tierra. Pero algo sobrenatural estaba pasando. Algo que ellos no habían visto antes, lo estaban viendo en ese momento, en ese instante. Elías ha aparecido. Algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales señales? Y procuraba verle. Herodes el tetrarca procuraba ver al maestro. ¿Pero para qué procuraba verle? ¿Para qué quería Herodes ver al maestro? Él quería ver al maestro. Él era el jefe. Se sentía grande porque había ordenado decapitar a Juan. A Juan yo hice decapitar. Ahora, ¿quién es este? Yo quiero verlo. Allí estaba Herodes el tetrarca. Y muertos los apóstoles le contaban todo lo que habían hecho. Juan ha resucitado de los muertos. Elías ha aparecido. Algún profeta de los antiguos ha resucitado. En Juan capítulo 9, verso 9 dice que unos decían: Él es. Otros: a Él se parece. Y Él decía: yo soy. Unos decían:
Él es. Otros decían, a Él se parece. Pero Él decía, yo soy. Cuando Jesús era presentado ante los gobernantes, en una ocasión uno de ellos le dice, pero tú no te defiendes, tú no sabes que yo tengo la capacidad de matarte o dejarte vivir. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado del cielo. Porque yo pongo mi vida y no es que nadie me la quite, y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Cómo te quedó? Dale un aplauso al Señor en esta hora. Yo pongo mi vida y no es que nadie me la quite, porque la pongo y cuando quiera la vuelvo a tomar. Porque yo soy la vida. Yo soy la vida. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12. Ahora, es interesante porque me llamó mucho la atención cómo lo narra Juan. Mateo narra la misma historia. Mateo le escribe a los judíos. Marcos le escribe a los griegos. Y Lucas les escribe a los gentiles, pero Juan le escribe a la iglesia. Y algo vio Juan en este acontecimiento que Mateo, Marcos y Lucas quizás no lo consideraron importante, porque un niño, ¿qué da un niño? Pero más sin embargo Jesús dice que el que no fuere como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y me llamó la atención cómo Juan lo narra. Ahora, allí estaba por ocurrir algo sobrenatural. Iba a haber una impartición de pan. ¿Por qué de pan? Nos dice el escritor, la palabra pan se registra por primera vez en las Sagradas Escrituras para indicar la totalidad del alimento necesario para el hombre. Génesis capítulo 3, verso 19. En un sentido más específico, el pan preparado a base de flor de harina se mencionaba, lo menciona en Génesis capítulo 18 del verso 1 en adelante, pan a base de flor de harina. Abraham lo ofreció a los 3 viajeros que pasaron frente a su tienda. Desde las épocas remotas, dice el escritor, el pan se ha considerado como artículo indispensable en la vida del hombre. Los hebreos utilizaban especialmente el pan de cebada. En Segunda de Reyes, capítulo 4, el verso 42 lo dice. Y el pan de cebada parecía al pan de trigo. Y el pan de trigo se consideraba de lujo, puesto que se enviaba como un presente muy especial. En Génesis capítulo 45, verso 23. En los días del Antiguo Testamento,
el pan se elaboraba en casa. Génesis 18:6. Pero el tiempo, con el tiempo, esta industria se desarrolló tanto que hubo la necesidad de panaderos profesionales. El maná que alimentó a los israelitas en el desierto fue llamado pan del cielo. Éxodo 16:4. Cristo habló del pan y lo presentó como representativo del alimento espiritual. Juan capítulo 6, verso 22 en adelante. Y lo dio como símbolo de su cuerpo al instituir la Santa Cena en Mateo capítulo 26. En la oración del Padre Nuestro se nos enseña a pedir. ¿Qué vas a pedir? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Desde el Génesis vemos corriendo harina, vemos corriendo pan, vemos corriendo panaderos. Había pan. Jesús había impartido a sus discípulos en la porción que leímos al comienzo, y les envió a predicar, les envió a proclamar, a predicar. Ellos iban a proclamar, iban a anunciar. Nos dice el escritor que el predicador es un heraldo que viene en el nombre del rey y que representa al rey. Segunda de Corintios 5:20. El predicador es un heraldo que viene en el nombre del rey y que representa al rey. Viene para proclamar el mensaje del rey y solamente el mensaje del rey. No tiene mensaje propio. Si comienza a proclamar su propio mensaje, en el mismo momento de hacerlo, ya no es un heraldo o portavoz del rey. La encomienda que tenían los discípulos era específica. Los envió a predicar el evangelio del reino. Los envió a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, pero no a hablar de ellos mismos. No hablar de ellos. Ellos estaban representando al rey. Cuando nosotros predicamos, estamos hablando del rey. Estamos representándolo a él. Y Dios nos libre que en una impartición como tal tratemos de nosotros resaltar nosotros mismos. Que el Señor nos cuide, porque el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos es en el nombre de Jesús. Aquel que murió, aquel que resucitó y aquel que viene pronto a buscar su iglesia. Lo estamos esperando. Y mientras Él viene, continuamos comiendo pan. Es interesante porque cuando Jesús ve las multitudes, la Biblia dice que Jesús los vio. ¿Y qué vio? Los vio que estaban desamparados,
¿Qué más vio? Que estaban dispersos. ¿Qué más vio? Que estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué vistes? Allí estaban los 12 discípulos, todos viendo, todos viendo. Pero ¿qué estás viendo? Jesús estaba viendo más allá de lo natural y tuvo compasión. Allí estaban los discípulos, pero de ninguno de ellos se menciona que tuvo compasión. Antes bien, le dijeron al maestro: Maestro, despídelos y que cada uno vaya a su aldea y compre algo de comer. Despídelos, pero no tienen necesidad de irse. El maestro estaba allí. No tienen necesidad de irse, pero maestro, estamos cansados. Estábamos en una campaña evangelística. Estábamos echando fuera demonios. Estábamos sanando a los enfermos. Estábamos proclamando tu palabra. Nos duelen los pies. Estamos cansados. Estamos agotados. Por eso el maestro los tomó y los llevó a un lugar aparte. Porque el maestro sabe que el ministerio es agotador. El que anhela obispado, buena cosa desea. El que anhela obispado, buena cosa desea. Pero trae detrás de sí una gran responsabilidad. ¿Estamos dispuestos nosotros a correr con esa gran responsabilidad? Porque no se trata, su evangelio no se trata de exhibirnos, de que te vean cantar, de que me vean predicar, de que me vean tocar. El evangelio del reino no se trata de eso. ¿Qué impartición hay en el depósito? Hay multiplicación. El ministerio es agotador. Necesita el hombre que ministra descanso. Esa es la palabra que Dios ha estado desatando aún en nuestro aniversario. El trabajo es agotador. Por eso cada uno de nosotros tenemos la gran responsabilidad de facilitar el trabajo a aquel que ministra. Facilitar el trabajo a aquel que ministra, aquel que predica, aquel que lleva la palabra, aquel que ora por los enfermos, aquel que intercede, aquel que aconseja, aquel que enseña. Es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad facilitar el trabajo. Porque posiblemente hoy tú no estás predicando, no estás ministrando o no estás en el ministerio. Pero recuerda bien que ya tú tienes el sello. Ya Dios te marcó, hay una marca en ti. Hay un depósito en ti. Hay un depósito ahí. Hay un depósito poderoso de Dios que tú cargas en tu regazo. Por eso, de la forma que nosotros queremos que nos traten a nosotros, nosotros entonces debemos tratar a nuestro prójimo, a nuestros pastores, a los que ministran y velan por nuestras almas. Y Jesús tuvo compasión. Tuvo compasión. Él tuvo compasión. Y tener compasión es ser conmovido internamente, gemir con tierna misericordia, afecto, piedad y empatía. Es específicamente tener compasión, el asiento de los afectos del hombre. Es el movimiento más profundo
posible de las emociones. Es ser tocado con los sentimientos más profundos posibles. Es ser movido en la parte más profunda del ser de una persona. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En la misericordia hay compasión. Pero cuando Jesús vio las multitudes desamparadas, las vio desamparadas, los discípulos le dijeron: Maestro, despídelos. Pero ¿cómo los voy a despedir si los veo que están desamparados? Tú no estás viendo, Felipe, tú no lo estás viendo. Están desamparadas. Desamparada significa desmayar, cansarse, perder el ánimo, falta de coraje, desaliento, ser abrumado. La palabra es usada cuando una persona ha luchado contra el pecado, o a causa o cuando ha resistido el empate del insulto tras insulto hasta no poder soportarlo más. No soporto más. Y así estaba aquella multitud tan grande. Significa que una persona ha soportado prueba tras prueba hasta estar realmente al borde del colapso. En Hebreos capítulo 2, verso 3, el Señor nos exhorta a que no desmayemos. Vio que estaban dispersas, estaban desorientadas. ¿Cómo las voy a despedir, Felipe, si están desorientadas? Están dispersas. Significa ser echado fuera, abatido, arrojado al suelo, postrado, rechazado y falto de esperanza. Felipe, ¿cómo los voy a despedir si están faltos de esperanza? Están faltos de esperanza. Y allí estaban. Estar disperso puede surgirte experiencias tales como la embriaguez, o de luchar y combatir adentro y afuera, o estar tan agotado que se está sencillamente abatido. Es estar postrado por fuerzas dentro de uno mismo, o abatido por fuerzas externas a uno mismo. ¿Cómo los voy a despedir? ¿Cómo los voy a despedir si están desesperanzados? Están hechos pedazos. Maestro, despídelos. Dice la palabra que allí estaba Jesús. Despídelos. Y Él los mandó a sentar. No tienen necesidad de irse. Él los mandó a sentar. De 50 en 50, de 100 en 100. Posiblemente los discípulos se miraban y decían: ¿pero qué haces?
Pedro, dile algo. ¿Qué hace el maestro mandándolos a sentar? Su compasión los movió a decirle: no tienen necesidad de irse. Siéntate y descansa. Siéntate en lo que está el almuerzo. Siéntate en lo que está el desayuno. Siéntate en lo que te preparo algo. Te voy a preparar algo. No te vayas. El corazón de Jesús no es que te vayas. No te vayas. Siéntate, espera. No te vayas. En Mateo capítulo 14 dice, y narra la misma historia, dice: al caer la tarde, es decir, después de las 3, sus discípulos pensaron que se avecinaba una crisis. Tanta gente y no había nada para comer. Jesús le dijo, es decir, Jesús los tomó por sorpresa. Jesús los tomó por sorpresa. Jesús los tomó por sorpresa. Te vayas, que ya mismo va a estar el pan. Entonces Jesús, cuando alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús le estaba diciendo a Felipe: oye, Felipe, se dirige a Felipe porque Felipe era de esa región y Felipe conocía cuánto recoveco había. Felipe conocía dónde estaban los panaderos y dónde estaban las panaderías. Felipe, ¿de dónde compraremos pan? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Sabía lo que había. Me llama la atención porque la versión Dios habla hoy dice: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Felipe, yo voy contigo. ¿Dónde vamos? Felipe, yo voy contigo. ¿Dónde está la panadería más cerca para que vayamos y compremos pan para darle a toda esta gente? Felipe, yo voy contigo. Reina Valera dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La versión internacional dice: vamos a comprar pan para que coma toda esta gente. Vamos a comprar pan para que coma toda esta gente. Vamos. Lo estaba diciendo Jesús. Entonces vienen las respuestas. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían
para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabes? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un escritor decía que aproximadamente estaban hablando entre de 10,000 a 15,000 personas. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los niños llorando porque tenían hambre. Las madres desesperadas. Los discípulos decían para entre sí: antes de que se desate un caos, Maestro, antes de que esto se nos salga de control, envíalos a sus casas, despídelos para que cada uno de ellos compre. Despídelos. Despídelos. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno, para que cada uno de ellos tome un poco. Dice la versión Dios habla hoy: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Otra versión dice: ni siquiera el salario de 200 días bastará para darle a esta gente un poco. Otra versión dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Sabe? El evento que estaba a punto de acontecer allí era de grandes proporciones. 8 meses de trabajo no bastarían. Ocho meses de trabajo, 200 denarios. Si ellos ganaban un denario al día, si nosotros hiciéramos un cálculo aproximado, 7.25 la hora, multiplique a ver cuánto le dan 200 días. 7.25 la hora por 8 horas son $58 el día, y si lo multiplica por 200 días le da $11,600. 11,000, si fuera en este tiempo, $11,600, maestro, no bastarían para darle a esta gente ni tan siquiera un poco. La magnitud de lo que estaban presenciando los discípulos y el maestro estaba allí. Es poderoso. Es poderoso. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: maestro, aquí hay un muchacho que en su mochila tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Cuando el maestro hace la pregunta por primera vez, él le dice: Felipe, ¿dónde compraremos pan
Pero luego dice, esto él lo sabía para probarle, porque ya él sabía, ya él había visto la provisión, ya él había visto los 5 panes de cebada y ya él había visto los 2 pececillos, ya él había visto al niño. Él los había visto. ¿De dónde compraremos? Yo recuerdo que ante una pregunta de tal magnitud, el cielo se nos cierra, hablando humanamente. Una pregunta de tal magnitud. Yo recuerdo que cuando perseveraba en una iglesia en Calley, la iglesia Misión Cristiana de Benecer, por la gracia de Dios era el tesorero de la casa, y llegó un momento en que se acercaba el pago de la hipoteca y apenas no había días del pago y no había. Yo me acerco a donde el pastor y le digo: pastor, se acerca el día del pago de la hipoteca y aún no lo tenemos. ¿Y sabes qué él me dijo? ¿Qué me importa a mí? Eso no es problema mío, eso es problema tuyo. Pastor, se acerca el pago de la hipoteca, apenas hay para pagar el agua y la luz, no da. ¿Qué me importa a mí? Eso no es problema mío, eso es problema tuyo. Tú eres el tesorero. ¿Qué usted haría? Sí, aquí están los libros, aquí están los recibos. A Dios que reparta suerte. ¿Qué nosotros haríamos en un caso semejante? Pero como Dios es tan bueno y siempre tiene pan en su regazo, como que se me prendió el bombillo. Yo dije: así, esto no es problema mío, esto es problema tuyo. Dale un aplauso al Señor. Esto no es problema mío, esto es problema tuyo. Esto es problema del rey. Y caballero, llegó el día del pago y dio y sobró y jamás volvió a pasar lo mismo. Siempre que se acercaba el pago, había. Porque se activó una palabra que dio vida, se activó una palabra de fe que proclamó multiplicación donde no había. Cuando comenzamos la intercesión y me ubico aquí en esta parte y comenzó la pastora Jady a fluir en el espíritu, había una atmósfera tan fuerte de milagros, podía sentir una atmósfera tan fuerte de multiplicación. No es para menos, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. El pan, el panadero y la panadería le estaban preguntando a Felipe: ¿dónde conseguiremos pan para alimentar a toda esta gente? El pan, el panadero y la panadería estaban hablando. ¿Lo ves? En una ocasión le dicen al maestro: maestro,
muéstranos al Padre y nos basta, ya estamos completos. Y él le dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conocéis. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo soy. $11,600. Eso es sacándolo al salario mínimo. Ahora, yo me di a la tarea porque esto me intrigaba. Y fui a 3 panaderías. Felipe, ve a 3 panaderías, las más cerca, las que tú conozcas. No voy a decir el nombre de las panaderías porque no nos están auspiciando. Pero la panadería que queda en la número 1, en Las Cruces. Fui a la panadería que queda también en la número 1, Beatriz, yendo hacia Calley. Y fui también a la panadería en la carretera 184 que nos queda a 2 minutos en carro. Y si es en burro, posiblemente 5 o 10 minutos. En aquel tiempo no habían carros. Y le pregunté al de la panadería de allí, le dice, oye, dame un café. Y aproveché el momento y yo le dije, tengo una asignación. Necesito preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo tú te tardarías en producir 2.500 libras de pan? Él buscó el lápiz y dice, ¿para cuándo es esto? Yo, estate quieto. Aquí está, cuadramos el año. ¿Para dónde? 2.500 libras de pan, y eso para tener una idea, porque eran 5.000 hombres, y estoy dejando afuera que eran de 10.000 a 15.000 personas, y estoy poniendo por lo menos a media libra de pan por hombre. Hay unos que se comen una completa y se quedan mirando los pececillos y las aves de los cielos, pero poniéndolo a media libra por persona, porque también tenía pescado. El sándwich no era ciego, como dicen, tenía pescado. Entonces, ¿cuánto tú te tardarías? Y le digo, pues, sácalo en base a 5.000 libras, porque eran de 10 a 15.000 personas. ¿A cuánto tienes la libra? A $2. Y pues saca cuenta, pues son $10.000 en pan, sin contar el IBU. $10.000 en pan. ¿Cuánto te tardarías en tú hacerme llegar esa orden? 434 horas. Me dijo, yo le dije, pero yo lo quiero en 1 hora, yo lo quiero ya. Y entonces, yo le pregunto, si por ejemplo, te asigno a ti a una parte, le asigno al otro una parte, a las 3 panaderías, ¿cuánto tardaría? Me dice, bueno, las 3 panaderías trabajando con 2 hornos las 24 horas, se tardarían 72 horas. Maestro, 72 horas lo que se tarda.
la panadería de aquí, ¿cuánto tienes en la libra? Muchacho, 2.23. Hay que buscar el especial. La de allá, 1.80. Allá es mejor. 1.80. Si dividiéramos esas 5.000 libras entre 3 panaderías, serían 1.666 libras. Pues tú me vas a hacer 1.666 libras. Entonces, Felipe, le vas a hacer un cheque a aquella panadería, por ejemplo, la panadería donde más caro estaba, habría que pagarle entonces $3.715. A la más barata que tenía el pan, habían que darle $2.990. Y a la panadería que estaba promedio se le podían dar $3.332. Mucho dinero, caballero. Porque el problema era que le iba a dar pan y al rato, más adelante vemos a esta gente corriendo porque buscaban a dónde el maestro iba a estar y lo seguían y llegaban primero que él. Y entonces el maestro los veía y decía: wow, qué bien. Corrían detrás de él, hacían malabares para llegar ahí, no tenían excusa. ¡Qué lindo! Pero cuando el maestro puede ver el corazón de ellos, le dice: yo sé que ustedes vienen porque le di pan para comer. Yo sé que ustedes vienen por el pan y por los peces. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que cada vez que nosotros sigamos al maestro, sea con un corazón genuino. Que nuestro corazón lo que ame sea la palabra. Que nuestro corazón lo que ame sea estar con Él. Estar con Él porque Él es el que nos sustenta. $11.150 en pan. Ahora, pero ¿y los peces? Yo llamé ayer en la tarde a Julio y dije: oye, Julio, ¿cuántas libras de pescado necesito para alimentar 5,000 personas? Él me dice que como ¡ping! Me puse nervioso. ¿Para cuándo es esto? ¡Wow, pastor! ¿Pero para cuándo es esto? Necesita 2.500 libras de pescado. Y luego me dice: eso le asamos 4 lechones. Y resolvemos. Julio me dice: con ese catering nos hacemos millonarios. ¿Qué más basta? Le digo: Julio, ¿cuánto sale cada libra de pescado? ¿En cuánto está? Y él me dice: bueno, eso puede variar. Me fui. Me fui al supermercado, cogí un chopper, el carnicero se escondió. Y comienzo a ver, yo no sé mucho de pescado. Y le estaba preguntando a Julio, y le pregunto a una que despachaba y dice: oye, ¿cuánto está la libra de pescado? Dice: ¿de qué pescado? ¿De cuál quiere? Y yo: bueno, el más barato que tengas. Porque no sabía.
Me dice, el filete de baza está a 1.68 la libra. Y lo puedes encontrar en aquella área. Y me fui, cogí un chopper y me fui. Y vi que estaba el filete de baza. Había filete de mero. Y otros filetes. Había pulpo. Pero era pescado. A 1.68 la libra. 2.500 libras, $4.200. Sin contar el IBU. Y para tener una idea básica, necesitaban al momento $15.350 para ese catering. Y allí estaba el maestro. Andrés, allí estaba un niño con 5 panes de cebada y 2 pececillos. No se nos especifica de si fue que el niño fue donde Andrés, dile al maestro que yo tengo 5 panes de cebada y 2 peces. O fue que Andrés vio la mochila del niño y dice, ajá, maestro, tiene en su mochila 5 panes y 2 peces. Tuvo la capacidad de ver la semilla. Andrés vio la semilla. Andrés lo vio. Pero ¿qué podía representar aquella merienda de aquel niño? ¿Dónde estaban los padres de ese niño? Posiblemente los padres le habían dicho, búscame, hazme esta compra y tráemelos, porque ese es el sustento de un día tal vez, el sustento de una semana o el sustento de un mes si lo rindes. No sabemos. Los padres de aquel niño esperaban que ese niño llegara a su casa con los 5 panes y los 2 peces. Los padres de aquel niño no esperaban que aquel niño llegara con sus manos vacías. Y los 5 panes y los 2 peces, ¿qué los hiciste? Se los di al maestro y alimentó toda una multitud. Pero, ¿y tú qué? ¿Y nosotros qué? ¿Qué hiciste? Hay un comentarista, dice que lo que pasó allí fue que cada hombre tenía su merienda y a la hora de la comida la recogieron y comieron y se repartieron. Pero también dice, pero ¿dónde tú sacas que sobraron 12 canastas llenas? Aquel niño tenía 5 panes y 2 peces. Posiblemente dentro de toda aquella multitud habían hombres, habían mujeres, habían jóvenes que tenían mucho más de lo que tenía aquel niño, pero no lo ofrecieron. No lo ofrecieron. Yo tenía más que aquel niño y no lo ofrecí. ¿Por qué no lo ofreciste? ¿Por qué no lo ofreciste? ¿Por qué se te fue de las manos el milagro? Se te fue de las manos la impartición que te iba a ser dada. Andrés vio la semilla. Qué bueno, la pudiste ver.
pudiste ver la semilla. Andrés, qué bien. Sigue hablando. Andrés, sigue hablando, que te quiero escuchar, vamos. ¿Viste la semilla? ¡Qué bien! Y luego mató la semilla. Aquí está el niño, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos, maestro? ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué tú crees? Andrés, te perdiste ese momento. ¿Viste la semilla? ¿Viste la semilla? ¿Tenías la capacidad de qué? De declarar el milagro. Esto es bien amplio porque el niño tenía la impartición, pero el mismo que vio la impartición de él, el mismo lo deshabilitó, le quitó el ánimo, le quitó la fe, le quitó la esperanza, le quitó la expectativa. Es al maestro a quien le voy a dar. Si el maestro lo necesita, aquí está. Y Andrés le dice: muchacho, lo que tú tienes no sirve. Es poderosa la palabra. La palabra es poderosa. Pueden ver la semilla en ti y te dicen: tienes una semilla, tienes una porción, pero mira, no sirve. ¿Quién te dice que no sirve? ¿Quién te dijo que no servía? ¿Quién te dijo que no daba? ¿Quién te lo dijo? No te lo dijo el maestro. No te lo dijo el maestro. El maestro no habla de tal forma. Si nosotros pensamos en el hablar nuestro, podríamos decir: muchacho, ¿cuál da esa merienda? Porque al que da lo que tiene, a pedir se atiene. Pero ese no es el lenguaje del cielo. Ese no es el lenguaje del maestro. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. El lenguaje del maestro es: dad y se os dará, medida buena, apretada, revestida y rebosando, dará Dios en nuestro regazo. Él dice: Dios bendice al dador alegre. Da para que se multiplique, da para impartir, da para alimentar a otros. Y está la palabra del rey, está la palabra del pan. Allí estaba el pan, el panadero y la panadería. Felipe, Andrés, hacedlos recostar. Posiblemente Jesús los miraba y le decía: esta gente no saben que yo alimenté aproximadamente a 4 millones de personas con pan del cielo y no le faltó. 4 millones de personas, todas las panaderías del cielo trabajando, todos los ángeles trabajando. Pero qué lindo es que tan solamente con la palabra de Dios Él lo hacía. Si esta gente supiera que yo alimenté a 4 millones de personas y no le faltó la comida. Allí estaba
el maestro. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu mochila? ¿Qué es lo que tienes en tu alforja? No permitas que nadie te mate la porción que tú tienes para Dios. Si lo tienes, es tuyo. Dáselo al maestro. Si lo tienes, no lo retengas para que no se seque. Si lo tienes, échalo a correr, que una vez que caiga en las manos del maestro, el maestro lo va a tomar, lo va a bendecir, lo va a partir y lo va a dar. Estamos de pie en esta mañana. Te pido que inclines tu rostro. Padre, gracias. Porque es que aquí hay pan de sobra, Padre. Una hora no bastaría para repartirlo. Aquí hay pan y hay pescados de sobra. Una hora no bastaría. Padre, permite que seamos como aquel niño que ofreció, que sembró lo que había en su depósito, lo que había en él. Padre, y te doy gracias porque conociendo tu palabra y conociéndote a ti como tú eres, aquel niño no volvió a su casa con las manos vacías. Conociendo la ley de la siembra y de la cosecha, conociendo la ley de la siembra y de la cosecha, el que siembra cosecha. Del milagro, una vez que comieron todas aquellas personas hasta saciarse, sobraron 12 canastas llenas. ¿Se ha preguntado usted qué el maestro pudo haber hecho con aquellas 12 canastas de pan y pescado que sobraron? ¿Has pensado en esto? Nosotros conociendo el corazón del maestro, quizás puedo escuchar al maestro decir: de lo que sobró, recójalo para que no se pierda nada. Quizás puedo escuchar al maestro decir: ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño que sembró? ¿Dónde está el niño que sembró la semilla? ¿Dónde está el niño
haced llegar el niño hasta donde yo estoy. ¿Dónde está el niño? Conociendo el corazón de Jesús, ese niño no llegó a su casa con las manos vacías. Yo puedo entender que, conociendo la ternura del maestro, pudo decir: estos discípulos no entendieron, los discípulos no vieron, mataron la semilla, pero yo la he multiplicado. Niño, esas 12 canastas de pan y de peces son tuyas. Discípulos, cada uno de ustedes va a coger una canasta y va a seguir a ese niño y lo va a seguir a su casa. Porque él fue el que sembró, él fue el que tuvo el coraje para sembrar, él fue el que se desprendió. Conociendo al maestro, no lo haría. Sus padres en su casa, ¿de dónde? ¿De dónde lo sacaste? ¿Pero de dónde? ¿Quién te dio el dinero? ¿De dónde? Y aquel niño pudo haberle dicho: madre, padre, simplemente lo puse en las manos de Jesús. Simplemente lo que tenía lo puse en las manos del maestro. Padre, gracias. No dejes que nadie mate la semilla que tú tienes para ofrecerle a Dios. Los 5 panes de cebada y los 2 pececillos van a alimentar a multitudes. No dejes que nadie te mate la semilla que tú tienes para entregar, porque será multiplicada. Y llegarás a tu casa no con las manos vacías. Llegarás a tu casa escoltado con 12 discípulos, y cada uno con una canasta llena de pan y de peces. Llegarás escoltado porque sembraste en el reino, y el que siembra en el reino siembra en buena tierra. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, dáselo. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Sembraré lo que tengo para ti. Gracias. Nadie me va a matar la semilla que yo tengo para Dios. Nadie. Gracias. Porque será multiplicada. Gracias. No llegaré a mi casa con las manos vacías. Llegaré escoltado con 12 príncipes, cada uno con una canasta llena de pan y de peces, porque es mi porción, es mi siembra. Es lo que produjo un acto de fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Hay tanto pan que una hora no bastaría. No bastaría. ¿Qué puede hacer el maestro? 5 panes y 2 peces. No los despidas. Jaime, el tema: dadle vosotros de comer.